Pensamiento y oración del día. Seamos prudentes. Muchas cosas tenemos la oportunidad de tenerlas en nuestras manos y debemos aprender a valorar, a cuidar más las cosas que Dios pone en nuestras manos. Aprendamos de la vida que el que buen y justo trabaja, grandes bendiciones recibe. Aprendamos a valorar todo lo que tenemos. Seamos prudentes en el momento de actuar y el momento en que las cosas debemos de cuidar. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas del mundo. La insistencia de querer cosas que no es su tiempo muchas veces nos hace hacer cosas inmorales, crean circunstancias complicadas en nuestras vidas. Seamos prudentes cuando nos encaprichamos con cosas que no deberían llegar en el tiempo en el que nosotros queremos. Aprendamos que las cosas llegan por medio de esfuerzos, trabajos, para que así tengan mayor valor. En la vida vienen buenos momentos oportunos que Dios nos permite en nuestras vidas para valorar las cosas grandes y maravillosas que Dios permite que llegue a nuestras manos en su tiempo exacto. Tenemos como ejemplo el sueño del faraón que Dios permitió a José interpretar, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, porque el que no cuida, a pedir se queda. Recordemos los malos momentos que pasamos al no tener algo valioso en nuestras vidas. Y si ahora podemos tener en abundancia, guardemos para los momentos de dificultades, porque no sabemos cómo vendrán los días. La palabra de Dios habla de momentos difíciles en el cual estaremos cada uno pasando. Oremos. Amantísimo Dios que estás en las alturas, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por lo que me sigues dando cada día, por el sustento de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestros ministerios. Gracias, Señor, por dirigirme cada día de la mejor forma, levantándome por medio de un día maravilloso como el día de hoy. Así lo hacemos cada uno, reconociendo, buscando tu presencia de que tú eres el Rey, Señor, y el que todo lo puede. Confiamos en que lo que tenemos que cuidarle, porque mañana podríamos estar en circunstancia de nada tener a mano. Aprendamos a valorar y no dejarnos idolatrar el dinero ni las cosas que no pertenecen. Aprendamos que lo que tú nos das cada día es lo que tú dejas que llegue a nuestras manos en grande bendición. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre del único Rey Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Y el pueblo de Dios dice: amén.